lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar oyendo los puntos de vista de la oposición alrededor de la exposición que hizo el principal asesor económico del presidente Ortega, exdiputado, comandante Bayardo Arce. Hemos invitado al diputado Enrique Sáenz, expresidente del MRS, diputado del MRS ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y uno de los actores políticos de la oposición que más se ha concentrado en exponer sus puntos de vista, sobre todo en temas económicos. Vamos a preguntarle a él alrededor de la exposición que dijo ayer, el reto que hizo el comandante Arce, donde invitaba a la oposición a que entraran a debatir sobre los avances económicos que este país está teniendo y el rumbo que está llevando el país. Decía que le daba la bienvenida a eso, pero que le daba la bienvenida para que hubieran intercambios de puntos de vista sin la manipulación de las cifras, decía él, sin la malintención de engañar. Vamos a preguntarle al diputado Sáenz cuál es su visión alrededor de eso. ¿Está la oposición manipulando cifras, mintiendo alrededor de las cifras? ¿Va el país por un buen rumbo económico? ¿Será eso uno de los puntos de lanza de la oposición en el año 2016? Si es que el MRS y la bancada del PLI y la alianza del PLI deciden ir a los procesos electorales que todavía no han confirmado su participación alrededor de esto. En fin, vamos a estar hablando de este y otros temas. Quiero agradecer el sinnúmero de llamadas telefónicas, correos electrónicos sobre el programa que tuvimos el día de ayer con el asesor económico, comandante Bayardo Arce. Agradecer nuevamente al canal, a Miguel, que tuvo la fineza y la cortesía de permitirnos pasar casi media hora más en el programa. Agradecer a los otros medios de comunicación, el titular de la prensa. He basado en la entrevista y en las declaraciones que se dio el día de ayer y agradezco a la prensa que tuvo la fineza de dar el crédito de a dónde se originó la noticia que ellos estaban publicando. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, por mi primo hermano Chichi Fernández, por mi hija Nelly Margarita y su recuperación lenta pero segura, la recuperación de la joven Rosales Terán, por Claudio, por Patricia, por Byron, por Ricardo y por todas aquellas personas que de una manera u otra estamos luchando contra difíciles y raras enfermedades y sobre todo aquellas que están luchando contra esa terrible enfermedad que es el cáncer. Y les recuerdo que hay que ir a apoyar y participar con la marcha que está organizando la Fundación Ortiz Gurdián. Vamos con la cadena de oraciones, vamos a oír el editorial del COSEP y regresamos con corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos.
Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Gracias por acompañarnos en los diferentes espacios en donde exponemos nuestros planteamientos sobre temas de relevancia de la vida institucional de nuestro país. Hemos subrayado nuestra creencia, convicción y compromiso de trabajar para una Nicaragua más próspera y democrática. En esa línea de principios hemos sido categóricos en afirmar que el esquema de diálogo y consenso para nosotros es vital para alcanzar esos objetivos. Por ello, no tenemos ningún reparo en reconocer los logros que por esa vía hemos alcanzado para fortalecer la institucionalidad económica y avanzar socialmente, pero también en afirmar en forma clara que todavía hace falta un mayor diálogo y consenso político en nuestro país. No obstante, algunos sofistas han querido desconocer esa realidad y han tejido toda una campaña para convencer a la sociedad que existe un diálogo bueno y un diálogo malo. La pretensión impúdica es hacer creer que el diálogo que desarrolla el sector privado a través de la gremialidad empresarial para fortalecer la institucionalidad económica y, por supuesto, para incidir en la institucionalidad política es malo. Y el que está planteado desde la perspectiva de otros actores sociales que buscan los mismos objetivos es bueno. Ahora, esa falacia se quiere llevar por estos mismos personajes de la descalificación en relación a diferentes situaciones de violencia que se han presentado en diferentes lugares del país y quieren vendernos la idea de que también existe una violencia buena y una violencia mala. Desde COSEP nos hemos pronunciado públicamente tanto en las recientes manifestaciones políticas en Managua, que iniciaron pacíficamente y terminaron en forma violenta con agresiones a policías, como en otras, en donde a vista y paciencia de las autoridades policiales se cometieron atentados criminales. Por un lado, exigimos libertad de movilización y por otro, exigimos beligerancia de la Policía Nacional y castigo para los responsables. Recientemente nos ha tocado vivir los hechos violentos ocurridos en Mina de Limón y en Chichigalpa, que escalaron los niveles de violencia perpetrados. En ambos casos hubo actos vandálicos y de destrucción en contra de personas, de la propiedad privada y de la propiedad pública.
Lamentablemente no solo se llegó a perder bienes materiales, sino que se llegó a perder la vida de un joven policía. Gracias a Dios, por la intervención de las mismas autoridades, se evitó que se explotaran artefactos explosivos en lugares que son altamente riesgosos, como es el caso de Chichigalpa, en donde se vandalizó una gasolinera y hay altísimos niveles de alcohol en la comunidad. Sobre estas situaciones, en forma clara, demandábamos un sí al diálogo y un no a la violencia. Por más justas que sean las demandas, si lo fueren, nada justifique ese actuar. Es correcto que los vándalos y delincuentes sean detenidos y puestos a la orden de los tribunales de justicia. Tampoco es justificable querer vendernos que estos actos premeditados e irracionales contra personas y bienes son buenos y que el restablecimiento del orden y el derecho al trabajo y a la movilización es malo. El común denominador de esta falacia es que proviene de sectores y personas que tienen un interés manifiestamente político y proviene, parafraseando un editorial de este mismo periódico, de personas influenciadas por el radicalismo político y social del pasado, que creen que solo con la violencia se puede lograr reivindicar demandas sociales y políticas. Lo que está planteado es una posición política que nos quiere llevar, como en el pasado, a la confrontación como forma y medio para resolver los conflictos. Ellos creen, y así lo exponen, que las luchas son en las calles, que debe generarse inestabilidad económica y social para desestabilizar al país. Ellos, por convicción y antecedentes, no creen en los beneficios de que los conflictos se resuelvan por medio del diálogo y el consenso. Su única alternativa es generar y contribuir al caos. Apuntan sin vacilar a la desfragmentación de la nación, a una sociedad disociada. Son una generación que nació y vive en base a una cultura de guerra y violencia. Ese es su único legado a la historia de nuestro país y por eso tienen limitaciones reales para comprender a una nueva generación que en su cultura y valores no acepta y rechaza la existencia de una violencia buena, porque para ellos y para la mayoría de los nicaragüenses toda violencia es mala. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. LTE de Movistar. Vuela. Próximamente en Nicaragua, el Internet de verdad. Movistar. Digamos las cosas como son. La economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia. Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son.
Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. ¿Sabes cuánto vale el canal de Nicaragua? El presente y futuro de nuestras familias. Nuestras tierras. Nuestro lago Cocibolca. Nuestra soberanía. Las 120.000 personas que serían desterradas son mucho más importantes que un canal. ¿Vale la pena sacrificar todo esto para que unos cuantos se enriquezcan? No quiero el canal. Nicaragua es nuestra, defendámosla. Por eso, este 27 de octubre, vení y expresa el valor que tiene Nicaragua para vos. 9 de la mañana, Asamblea Nacional. No dejemos que los chinos hagan mierda a la nación. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el expresidente del MRS, diputado del MRS, valga la redundancia, ante la bancada del Partido Liberal Independiente en la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Económica, el diputado Enrique Sáez. Antes de entrar con él, sí, quiero también informarle que en esta deseos y estrategia de que haya darnos a conocer aún más, nosotros hemos hecho una alianza con unas empresas donde en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, a partir del día de hoy, el link del programa va a ser mandado a más de 100,000 nicaragüenses en los Estados Unidos. Eso significa que todo aquel nicaragüense que quiera ver el programa o a veces no sabe del programa o no sabe cómo conectarse, el link de YouTube de Jaime Arellano en La Nación va a ser mandado automáticamente a más de 100,000 nicaragüenses en los Estados Unidos para seguir fomentando y facilitando todas aquellas personas que quieran vernos, nos pueden ver. Y vamos a ver si empezamos también a pasarlo, nos puede ver en nuestra página de Facebook y ya sabe que estamos en YouTube todos los días. Diputado Sáez, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, Jaime. Realmente muchas gracias, siempre me siento a gusto en este programa. Hombre, la idea era que la oposición pudiera responder a la exposición que hizo, o el análisis que hizo ayer el principal asesor económico del presidente Ortega, el comandante Bayardo Arce. Tocamos varios temas económicos, inclusive pues después tocamos temas políticos, pero sobre el tema económico, él decía que él le daba la bienvenida a que los opositores empezaran a discutir los números y los avances económicos que el país va teniendo y está teniendo, pero que ojalá lo hicieran sin distorsionar y sin mentir o decir medias verdades. Vos has sido de las personas, tal vez de los opositores, que más se ha concentrado con cifras del Banco Central, cifras de diferentes organizaciones, en debatir o refutar los éxitos que el gobierno dice que va teniendo.
Tu comentario alrededor, no sé si viste el programa, si tuviste la oportunidad, tomaste nota. Bueno, primero que siempre veo el programa, ¿verdad? Porque usualmente siempre hay cosas interesantes, opiniones e informaciones que escuchar y aprender. Así es que lo vi. En este caso, efectivamente, no de ahora, no del año pasado. Tengo varios años de estar dedicándome fundamentalmente a los temas económicos y sociales con un empeño, no hacer discursos, ¿verdad? Sino que basarme en los datos. Y como no soy matemático ni econometrista, ¿verdad? Yo no tengo mi propia forma de calcular. Entonces lo que tomo son las cifras oficiales. Ni siquiera tomo las cifras de economistas independientes. A veces las menciono, pero yo lo que menciono son las cifras oficiales. Y no solo, y para evitar complicaciones les digo, y en este programa lo he hecho, en la página tal de tal publicación, ahí está este dato. De tal manera que esa invitación para mí llega tarde, porque yo ya empecé hace rato en este asunto, y no solo en los espacios televisivos, sino que en mi programa en la radio, en Facebook, que soy muy activo en las redes sociales, y cualquiera puede ingresar a mi blog, y hago el comercial enriquesaenz.com para ver la cantidad de artículos que he escrito sobre estos temas, basados en datos. Bueno, me imagino Gallardo estaba hablando por el año electoral, porque ya estamos entrando en el año electoral, y según él, pues, el tema económico, que las encuestas demuestran que el 80 y pico % de los nicaragüenses, su principal económico gira alrededor de la parte económica. Pues su principal problema es tema económico, desempleo, pobreza, alto costo de la vida. Hasta ahí nomás llegó. Decía, comencemos por ahí si querés, ¿verdad? Porque no tengo... Decía, hombre, no entiendo, dice, ¿por qué la gente se queja del alto costo de la vida? Le hemos reducido la tarifa de energía eléctrica, subsidiamos al 80 y pico % de los consumidores, hemos mantenido el subsidio del transporte local. Hombre, no entiendo, dice, de qué parece que la encuesta, por qué la gente se queja del alza o el alto costo de los servicios básicos, esa es la pregunta, de los servicios básicos. Tiene razón Gallardo, o sea, como gobierno han cumplido, mantienen, subsidian al 80 y pico % de los usuarios, ha habido una baja, ha habido subsidiada la tarifa de energía eléctrica, ha mantenido el costo del transporte público a través del subsidio, etcétera, etcétera. Sí, mira, vamos a los datos, ¿verdad? El Banco Central dice que el 50% de la población que tiene algún ingreso está en el subempleo. ¿Y cómo define el subempleo? Una persona que no trabaja 6 días a la semana, un día sí, un día no, o una persona que no trabaja 40 horas a la semana. En la mañana cortó un jardín, pasó de noche en la tarde y hasta el día siguiente volvió a cortar otro jardín. Ahí ya tenés 50% de gente en subempleo, ¿verdad? Las mismas cifras del Banco Central muestran que 8 de cada 10 de ocupados están en la economía informal. Hay unos que les va regular, hay unos que les va bien, pero hay otros que si no te venden la cajeta de coco, le fue bastante mal, con 2 cajetas de coco de las 20 que hacen. Entonces, tenés subempleo y empleo en la economía informal. Los mismos datos del INIDE y del Banco Central dicen que el 20% son trabajadores sin salario, es decir, que trabajan de ayudantes por la comida, etcétera. Allí ya tenés otra gente que no tiene un... Y el dato más relevante es cuando ves los salarios reales, el comportamiento de los salarios reales, que no son los salarios nominales. Y vos ves que a partir del 2007 los salarios han venido declinando sistemáticamente. Entonces esto del subsidio del transporte, ¿verdad? Por ejemplo, público en Managua, ya lo tenés.
y lo tenés desde el gobierno de Bolaños, entonces ya lo considerás como parte de tu realidad, de un gasto que tenés que no se mueve, pero tu ingreso no sube. Y entonces, por ejemplo, si vos mantenés el subsidio en Managua, ¿verdad?, pero le quitaste el subsidio a todo el transporte intermunicipal, ¿verdad?, le sacaste el dinero de la bolsa. ¿Cuántos estudiantes, cuántos trabajadores vienen a Managua de Masaya y los municipios de Masaya, de Carazo y los municipios de Carazo, de Granada y los municipios de Granada, hasta de León, los comerciantes que vienen, la gente que viene a hacer sus gestiones en el caso de Managua? En el caso de los departamentos ya sabemos que las principales gestiones son en las cabeceras departamentales. A esa gente le sacaste el dinero de la bolsa. Entonces, es perfectamente razonable el tema del empleo, si tenés al 50% en subempleo, ¿verdad? Ahí dice 30 y algo, pues, la gente que dice que... cuando dice alto costo de la vida, se refiere, es otra forma de ver el deterioro en los salarios, ¿verdad? El salario no me alcanza, por eso siento que las cosas son caras, y el tema de la pobreza. Así es que en las cifras del Banco Central está la explicación en estas que he dado. Que si ustedes hubieran ganado, ¿qué estarían haciendo diferente en este tema específico que no ha hecho este gobierno? Mira, para que la gente diga, para que la gente no estuviera reclamando por el alto costo de los servicios básicos y el alto costo de la vida. Mira, me vas a tener que parar, te voy a decir 7 medidas, ¿verdad?, teniendo lo que esta gente tuvo a partir del 2007. En primer lugar, un puerto en el Caribe. Le han entrado 4.000 millones, más de 4.000 millones de dólares en cooperación, solo cooperación venezolana, ¿verdad? Y que fuera privado el puerto, si vos querés, y que pasaran cobrando una tarifa, pero tener un puerto en el Caribe. ¿Qué significaría eso? Significaría que los principales puertos de Nicaragua dejarían de ser Puerto Cortés y Puerto Limón, que es donde se va buena parte de nuestras exportaciones. ¿Qué significaría eso? Que nuestros productores y nuestros exportadores tendrían más ingresos, podrían invertir más y generar más empleo. Sé una primera medida. Estoy hablando de los 4.000 millones de dólares que han tenido, ¿verdad? En segundo lugar, te estoy hablando de mí, una estrategia de desarrollo agroindustrial que incluyera asistencia técnica, crédito, riego, incentivos económicos para llenar de cultivos, 1, 2, hasta 3 cosechas con riego en las partes productivas del país, e incentivos para la agroindustria. Eso ya pasó en la década de los 60, pues no es nada que esté en un invento. La vez pasada leí en ese tema que uno de los problemas que se está teniendo es que la mayoría de la tierra que se está cultivando es alquilada. Entonces, si querés implementar un plan de riego, el que alquila la tierra dice, espérate un momento, yo no me voy a enjaranar en el costo de la implementación del sistema de riego. Entonces, porque pues, de todas maneras, yo no soy el dueño de la tierra. El dueño de la tierra te dice, no, papá, yo no me voy a enjaranar tampoco, porque si me enjarano ahí, tengo que cobrar más por el costo, por el alquiler de la tierra, y el que me está alquilando la tierra no me la va a querer alquilar, entonces tampoco le doy la bienvenida. Entonces, por un lado, todo el mundo habla que quiere riego, pero ya cuando tenés que sentarte al mero, te das cuenta de que ya por los dos lados te está poniendo pero. ¿Cómo resolver eso? Bueno, ahí vienen otras 2 medidas, ¿verdad? ¿Por qué le tengo miedo al endeudamiento? Y de ahí porque me clavan con la tarifa eléctrica, ¿verdad? Con un sobreprecio. Entonces, si vos tenés los recursos de la cooperación petrolera venezolana, que te da unos márgenes, una holgura, nosotros no tendríamos que estar pagando las tarifas con un sobreprecio, las tarifas eléctricas. Esa sería una tercera medida que igual redundaría en mejorar la competitividad del tejido empresarial.
Y en cuanto a las tasas, en cuanto a los créditos, con las tasas de interés, ¿sabes qué es lo que hacía? Bueno, y tengo que mencionarlo aquí, en la década de los 60 y los 70, cuando estaba el Che Laine en el Banco Central, yo no viví en esa época, ¿verdad? Pero como mi tesis de maestría en historia fue sobre historia económica de Nicaragua, he tenido que meterme a los informes del Banco Central. Entonces, anualmente, economía de mercado, ¿verdad? Porque nadie podía acusar a Somoza de que no fuera liberal económicamente, por lo menos. Entonces establecía las políticas crediticias el Banco Central, ¿verdad? Claro, tenía un instrumento, el Banco Nacional de Desarrollo. Decía, si vos alcanzás un rendimiento por manzana de esto, la tasa de interés va a ser esta. Si vos aumentás tu rendimiento a tanto, tu tasa de interés va a ser esta. Entonces, vos tenés un incentivo económico sin alterar el mercado, ¿verdad? Porque lo estás compensando con mejora en la productividad, que es el otro tema. Entonces ya te hablé de tarifa eléctrica, que es una cuestión de voluntad política. Te hablé de un programa integral, ¿verdad? Y el tema de que si es tierra propia, tierra alquilada, eso depende, pues, porque no es uniforme. También buena parte del boom del algodón fue con tierra alquilada, no todo eran tierras propias. La otra medida, te hablé de tarifa eléctrica, te hablé de un programa de desarrollo agrícola y agroindustrial, aprovechando el agua, la tierra, un programa de modernización tecnológica, ¿verdad? Entonces, y aquí te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Estuve en Colombia la semana pasada y fui al Museo del Oro, ¿verdad? Y entonces ahí te encontrás las elaboraciones de oro en distintas épocas. Y este país ha pasado exportando oro casi por siglos, ¿verdad? Y ahora, en algunos años, ha sido el primer rubro de exportación del oro. Entonces, ¿por qué? Y ese es un desafío que planteo aquí para el gobierno y para B2Gold, ¿verdad? En lugar de estar poniendo parchecitos en algunas comunidades, B2Gold, está bien, pues, ya tenés tu inversión, etcétera, etcétera. Lleguemos a un arreglo, ¿verdad? Para que vos me instalé aquí, me ayudé a instalar un instituto de formación técnica y profesional en orfebrería, ¿verdad? Para hacer, vos vas a México y te encontrás aquella calle que va a dar al Zócalo bellezas en joyería. Vos vas a Perú y te encontrás filigrana, le dicen. ¿Cuántos joyeros? En Corinto habían 3 joyeros, pues, don Salomón, José Santos y otros. Ahí te decían el anillo de bachillerato, el anillo de la promoción, el anillito que le daba a la novia, etcétera. ¿Qué se hicieron los joyeros? Entonces nosotros exportamos el oro en bruto y seguimos exportando el oro en bruto, ¿verdad? Y no exportamos una sola joya, ¿verdad? Entonces, me refiero al tema de tener la visión de desarrollo. ¿Por qué nosotros exportamos oro y no exportamos joyas? Entonces, en lugar de estar haciendo un parchecito por acá, un parchecito por allá, que cuando se va, hasta allí llegó porque no es sostenible, entonces hagamos un programa, si producimos oro, de procesamiento del oro con orfebrería y que entren allí los chavalos, los técnicos a estudiar y a hacerse orfebre y pongamos el aeropuerto, pongamos distintos establecimientos con joyas, con joyeros, etcétera, y que Nicaragua, que es un gran productor de oro, se transforme también en un ejemplo en joyas. Entonces, es una cuestión de tener una visión, ¿verdad?, de desarrollo. Entonces, exportamos la madera en tucas. ¿Y por qué no hacer un programa para formar técnicos y profesionales en diseño y elaboración de muebles? No se puede. No se puede. Entonces, ya te voy diciendo varios. Ya me has dicho, ¿verdad? Que también son temas que ellos han dicho, que el sector, que el gobierno ha dicho que hay que hacer, que hay que por ahí, hay que fomentar la agroindustria, hay que fomentar las exportaciones, hay que mejorar la productividad. Son temas que se vienen tocando. Sí, pero sin hacer nada. El problema es que no se va rápido o se está caminando muy lento. No, por ejemplo,
en formación técnica y profesional, le quita el 2% a la empresa. El INATEC, sí. INATEC. El COSEP ha venido diciendo, ahora no lo dice ya tan frecuentemente, el tema de administrar mejor esos recursos. Obtener mejores resultados. Y entonces, ¿en cuánto contribuye? 2% no es poco, ¿verdad? De la nómina. ¿En cuánto contribuye INATEC a ese proceso de formación técnica y profesional? Desde hace 2 años creo que se formó una comisión especial para hacer recomendaciones. Entonces, la cuestión es, en realidad, ¿es una cuestión de discursos o es una cuestión de acciones? Porque igual se dijo el banco Produzcamos, discurso, expectativa, etcétera, y ahí está, languideciendo. Entonces, y precisamente esto tiene que ver con el tema de la encuesta, ¿verdad? Porque vos aquí has preguntado, y claro, uno no tiene la verdad, pero intenta aproximarse a ella, porque el 84% de la población dice que tiene problemas de empleo, de pobreza y de salarios, 84%. Y el 70% dice que la gestión de Ortega es buena. Es buena. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que te califica en lo primero? ¿Verdad? En lo primero lo que te califica es la ineficacia en la gestión del gobierno. Porque por otro lado te dice en otra que vos me mostraste después, el gobierno no ha hecho nada. O poco el 59% o nada. dice nada. Nada, y el otro porcentaje dice poco, ¿verdad? Es como el 13% el que dice que ha hecho mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, eso refleja la realidad que está viviendo la gente cotidianamente. El otro 70% que dice que es buena la gestión de Ortega y lo que se valora es la eficacia de la estrategia de comunicación, la eficacia de la propaganda. Entonces, uno dice, son dos realidades, sí, porque la gente, la eficacia de la propaganda gubernamental ha sido exitosa en aislar a Ortega como causa de esos problemas. Y vos lo tocaste ayer y de manera, me pareció inteligente. Será una estrategia, dijiste vos, que Ortega no aparece nunca, ¿verdad? Y entonces aparece y entonces el de SINAPRED es el responsable de tal cosa, el de salud es responsable de los zancudos. Pero como siempre dicen, el presidente Ortega nos orientó a fumigar, ¿ya? Yo soy el que fumigué mal, ¿verdad? Pero el presidente Ortega orientó fumigar. El presidente Ortega ordenó que reparáramos esta escuela, ¿verdad? Esa es la voluntad del presidente Ortega. Que no se reparó es mi responsabilidad como Ministerio de Educación. Entonces la estrategia de propaganda ha tenido la eficacia de aislar a Ortega, que es el presidente y es el principal responsable. El asunto que en algún momento, y cada vez lo vemos más, la gente va a empezar a hacerle clic, ¿verdad? ¿En qué momento empieza a trasladar la responsabilidad a la fuente? Esa es una cuestión de tiempo y de eficacia de quienes tienen una estrategia contraria al gobierno. El tema económico. Para poder derrotar al presidente Ortega en las próximas elecciones del año que viene, ustedes, la oposición, van a tener que convencer al pueblo de Nicaragua que ustedes pueden hacer las cosas mejor que el presidente Ortega. Porque estamos claros que, por lo menos por lo que refleja la encuesta, que el tema de la democracia o falta de democracia no es algo que le interesa. Es más, la mayoría dice que vivimos en democracia. El tema del Estado de Derecho no es algo que le preocupa. Me llamó la atención que en esta última encuesta el 70% de los nicaragüenses cree que la institucionalidad es vital para que el país pueda crecer adelante. Primera vez que marca eso. Pero ¿cómo contrarrestar esa estrategia de mercadeo? Pues pongámosle, que tiene la Secretaría de Comunicación Social, donde tiene convencido, porque la gente también te dice, le preguntan si el presidente Ortega lleva el país por buen camino, y el 60 y pico te dice que sí. A esa misma persona, y le preguntaba a Gallardo, cuando comenzó el segundo periodo del presidente Ortega,
el 38% de los nicaragüenses creía que su situación económica era buena. Ahora es el 12%. El 18% creía que era mala cuando comenzó el segundo periodo. El 42% dicen ahora que está mala. O sea, hay una tendencia, pongámosle. Hay una tendencia. Pero no le culpan al presidente Ortega. Entonces, ¿cómo va a poder hacer usted para que la gente, si es verdad, crea que realmente el presidente Ortega es el culpable? Mira, eso, Jaime, son procesos, ¿verdad? Porque aquí también este es otro planteamiento, ¿verdad? ¿Cómo tomó el gobierno en el 2007 Ortega? ¿Verdad? Lo tomó con la cooperación tradicional europea, cuenta del milenio, instituciones financieras internacionales top al máximo nivel. ¿Verdad? ¿Cómo tomó en materia de ingresos por exportaciones? Todos los precios, top, al más alto nivel, ¿verdad? Más la adicionalidad que representaba la cooperación petrolera venezolana, más equilibrios macroeconómicos básicos, una tasa de crecimiento económico, ¿verdad? Control de precios e incluso proyectos, unos diseñados, otros aprobados, otros ya financiados, ¿verdad? Era para transformar este país, ¿verdad? No han construido un solo instituto de secundaria, ¿verdad? Lo que han hecho es remozar, modificar, etcétera, pero un Ramírez Goyena, un 1 de febrero, uno en Matagalpa, una sola, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado en este periodo? Y es lo que a mí como ciudadano, como nicaragüense que quiere el progreso y el bienestar de este país... Pero has dicho que están cargando, es verdad eso de que ayer decía que el gobierno ha venido creando 600 plazas de maestros por año, 700 plazas de policía por año, 1000 plazas de médicos por año. Eso es lo que ha venido creando el gobierno desde que volvieron a llegar al poder. Sí, pero me va a distraer, después vuelvo al punto, porque me parece que esto que te voy a plantear es central tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos 9 años? Porque 9 años son 2 periodos y más en cualquier país de América Latina, que son de 4 años, ¿verdad? Entonces a veces se olvida cuando hablan de que vamos lento o que lleva 9 años, que son más de 2 periodos en América Latina, ¿verdad? Entonces, que los ingresos por exportación han estado trastabillando, ¿verdad? En unos momentos se te cae el volumen, en otros momentos se te cae el precio. El dinamismo de las exportaciones y de los ingresos se cayó, ya no lo tenés, ¿verdad? Por groserías, en buena parte de los casos se te fue la cooperación de Holanda, de Dinamarca, de Noruega, la cuenta reto del milenio, la de Suecia, la de Finlandia, etcétera, que era un colchón social. Y ahora empieza a desplomarse la cooperación petrolera venezolana como resultado de del desplome de los precios del petróleo. Entonces los colchones que tenía se te transformaron de colchones en suelo duro. En consecuencia, estos problemas la gente empieza a aflorarlos, a sentirlos más en carne propia. Y entonces, ¿qué ocurre? Allá en Rosita aparece un paro, la gente en la calle, transportistas, etcétera, etcétera. Entra la represión, destituyen al policía porque no reprimió a la gente, 7 años presos los dirigentes, ¿verdad? En Rosita y Ciuna. Es la pobreza disfrazada de reclamo a la alcaldía, ¿verdad? Allá te aparece en Bonanza y entonces la policía mata a uno, en uno echó preso, ¿verdad? Un minero, dicen actos vandálicos, delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Son mineros. El desempleo, esto que está activo, ¿verdad? El desempleo, la pobreza disfrazado de minero, ¿verdad? Allá en Chichigalpa y un alboroto, etcétera, etcétera, etcétera. No es mano pachona, ¿verdad? Es el desempleo y la pobreza disfrazados de cañero. En Mina de Limón, el clavo, etcétera, etcétera, etcétera. No es mano pachona, ¿verdad? Es la pobreza. Entonces es que el modelo, ¿verdad? El modelo empieza a tallarse. Pero dice, ahí tocaste Mina de Limón, perdón que te interrumpo. Y él mencionó Mina de Limón.
en varias ocasiones, donde decía que ahí había lo que hay una mano pachona. Decía él. Ahí decía que el averaje del salario es de 18.000 córdobas. En un pueblo donde no pagan la luz eléctrica, más otros beneficios, me dice. ¿De qué reivindicaciones sociales puede estar hablando? Dice. ¿Cómo puede estar en la situación que diga que 18.000 córdobas no es suficiente, que un mal salario, no pagar la luz porque la luz es gratis y todavía está reclamando? Dice. Ahí hay sandinistas, dice. No, digo menos pachona, pero yo le dije, pero si lo que están reclamando son sandinistas. Pero dice, como hemos abierto tanto, aquí hay sandinistas de diferentes denominaciones, que lo que están buscando es desestabilizar el país. Y se dejan que unos cuantos sean unos incautos, le hagan caso, me dice, y agarran la vara. Ese es el punto de vista del gobierno en la mina de Limón. ¿Por qué no es cierto lo que está diciendo Bayardo? Mira, precisamente por lo que te estaba diciendo, ¿verdad? La ceguera del poder, la altanería, ¿verdad?, contagia a todos los que permanecen o pretenden permanecer indefinidamente. Le pasó a Somoza, ¿verdad? Vos ves los decretos de Somoza, en el 78 todavía, en el 79, ¿verdad? Y no miraba que estaba a la vuelta de la esquina su caída, ¿verdad? Porque la gente ya no quería. Y entonces le echaba la culpa a los sandino-comunistas, a la conspiración del comunismo internacional, etcétera. Y bueno, en la época de la Revolución, igual, ¿verdad? Es cierto que hubo una política norteamericana de agresión, pero aquí hubo una guerra campesina, ¿verdad?, provocada por los tranques que le quitaba el queso, la amenaza a la propiedad, los abusos, ¿verdad?, en la represión hacia la contra. Y entonces era la guerra, la agresión norteamericana, pero sin percatarse tanto de que se fue a las elecciones del 90 y no tenían ni idea de que la gente estaba en contra, no lo miraban, ¿verdad? Entonces igual está pasando ahora, ¿ya? Entonces están, y esto es la parte peligrosa de la cuestión, que están entrando en un estado de paranoia, viendo conspiraciones, sintiendo procesos de desestabilización, cuando es este modelo de empobrecimiento. ¿En qué descansa este modelo? ¿Descansa en productividad? No, no descansa en productividad. ¿Descansa en mejoramiento de la mano de obra? No, no descansa en mejoramiento de la mano de obra. ¿Descansa en inversión y modernización de capital? No, las cifras dicen que no. Descansa en el abaratamiento de la mano de obra y la depredación de los recursos naturales. Eso tiene un límite, ¿verdad? Lo podía envolver con el cuento del canal, el cuento de Tumarín, el cuento de la refinería, el cuento del algodón que iba a nacer en Colores, el cuento de la planta de aluminio, el cuento del programa de riego, el cuento de la carretera al Caribe, etcétera. Pero la gente, los gritos del estómago empiezan a callar esos discursos y la impaciencia empieza a aflorar. Entonces esto de Mina de Limón y seguramente La Libertad y seguramente en otros lados, ¿verdad?, son expresiones de malestar social. Este 84%, ¿verdad?, que estaba dormido, empieza a despertarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que darse cuenta, que ese modelo que se basaba en precios altos, en cooperación internacional, en los recursos de la cooperación petrolera venezolana, ya está chirriando, ¿verdad? Y esas expresiones de malestar van a seguir. Decía, y quiero un cambio. Decía Bayardo que le preguntaba sobre la situación venezolana, porque todo el mundo aquí ha especulado desde hace rato que cuando la ayuda venezolana deje de venir es el principio del fin del gobierno. Eso algunos decían que eso iba a suceder. Decía Bayardo ayer que el gobierno ha estado tomando sus medidas al respecto, que es una posibilidad de lo que puede suceder y que por lo tanto han contratado a todos estos organismos internacionales para que midan a Nicaragua, empiecen a medir a Nicaragua y después para poder entonces entrar al mercado de vender letras y vender los bonos del gobierno
en el mercado internacional, en el mercado de la bolsa, y que con eso básicamente estarían cubriendo cualquier situación que se presente por el lado de Petrocaribe. ¿Ustedes coinciden que eso es una buena medida? ¿Esa es una manera de contrarrestar el daño que le podría causar la retirada de Petrocaribe al país? Vamos a un cambio y ya regresamos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Caserol te puede ofrecer. La Caserol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realiza tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados, anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el diputado Enrique Sáenz. Enrique, en primer lugar, ¿cómo es eso? Porque me sorprendió ayer cuando Gallardo dijo, por eso es como contratado a esta empresa Moody's. En primer lugar, no sabía que se contrataban. Yo creía que eran evaluaciones. Ya una vez que son contratados, pues no está inclinado a perder objetividad cuando te están pagando por un servicio. Bueno, pero déjame intentar responderte la pregunta completa, ¿verdad? Porque él dijo que se estaban preparando. Y cuando se habla de medias verdades y medias mentiras, la respuesta y la actitud empieza por casa, ¿verdad? Porque él no puede pedirle a la oposición, ¿verdad?, que solo diga medias verdades y él se arroga el derecho solo a decir medias verdades.
Entonces voy a decirte la parte que él no dijo. No es que están preparándose, sino que ya empezaron a actuar. ¿Por qué te negó con un buen discurso, verdad? Bastante hoja, pero sin nada en acatamal y enredó la cosa, ¿verdad? ¿Por qué no se le va a bajar a la tarifa eléctrica? Dice, porque por los contratos establecidos, dice. Sí, pero de todas maneras eso no implica de que una parte, ¿verdad? Una parte, y vos lo puedes ver en los informes del INE, sea ahorro, ¿verdad? Que lo podés canalizar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo mismo que vinieron haciendo antes de marzo, prepiándose, ¿verdad? Con los recursos, lo mismo están haciendo con el combustible. Pero hay otra cosa que la están haciendo con M-Homo de Odo, con modo, ¿verdad? En silencio, y es lo que empieza a aflorar, que te decía, ¿dónde está la mano pachona? Aquí tengo los destinos de la cooperación petrolera venezolana y te voy a mencionar en 3 segundos. ¿Cuánto asignaron en el 2014 de los fondos de la cooperación petrolera a soberanía y seguridad alimentaria? 36 millones de dólares a seguridad, hambre cero y todo, 36 millones de dólares de la cooperación petrolera venezolana. Eso dicen. ¿Cuánto llevan al primer semestre de este año? La mitad, 8 millones. Es decir, que si en el otro semestre dan lo mismo, 8 millones, van a dar la mitad de lo del año pasado. Solo te voy a mencionar otro donde está la mano pachona. En subsidio al transporte, ¿cuánto dieron en el 2014? 43 millones de dólares, ¿verdad? ¿Cuánto va en el primer semestre? Porque ya quitaron subsidio a taxi, subsidio a... En el primer semestre va subsidio a transporte 16 millones. Es decir, que si dan igual en el segundo, van a ser 18 millones de dólares menos que el año pasado. Y solo te voy a dar una más porque genera empleo, infraestructura habitacional. En el 2014 fueron 24 millones de dólares. En el primer semestre del 2015, 7 millones de dólares. Bueno, pero que eso trae lo que yo le pregunté también. Según el Banco Central, el cambio el ahorro de solo en tarifa de la compra del petróleo ha significado 300 millones de dólares en ahorro para el país. ¿A dónde se han ido? Le pregunté yo. O si es que tienen algún lugar para no irse. Entonces, dice, lo que pasa es que no lo he sacado. No significa que lo tengo para ponerlo en otro lugar. Eso es lo que significa el ahorro. ¿O es verdad? ¿O es mentira? Son dos cosas distintas, Jaime. Una cosa son los fondos de la cooperación petrolera venezolana que reciben por la vía de Albaniza, etcétera, 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 que esos son fondos líquidos, ¿verdad? El petróleo que lo transforma en líquido. Una parte de eso lo ocupaban como colchón para infraestructura habitacional, calles para el pueblo, programa hambre cero, etcétera. Entonces yo lo que te estoy tratando de mostrar aquí es cómo, ¿verdad? Cómo el malestar social empieza a bullir porque están canalizando menos recursos, menos de la mitad de los recursos de la cooperación petrolera venezolana a estos programas sociales. Eso es lo que estaba diciendo. Esa es una cosa, ¿verdad? La otra cosa, el ahorro de los 300 millones, eso es en cuenta externa, en balanza comercial. ¿Qué significa esto? Eso no está bajo el control de Albaniza, digamos. Eso es que antes gastaba 1.000 millones de dólares en factura petrolera y ahora gasto 500 o 700, ¿verdad? Van 300 millones de dólares ahora. ¿Qué pasa? Eso es lo que se refleja en la balanza de pagos. Ya no gastás esas divisas en comprar petróleo, pero como país, ¿verdad? Él descartó totalmente rebaja la tarifa. Él dijo ayer, los contratos que tenemos con la empresa no nos permite. Ahora, si la empresa nos va a cobrar menos, pues entonces consideraríamos algo, de la manera, cosa como burlona y sarcástica que él habla. Entonces dice, ahora, si César Zamora me manda una carta diciendo que me va a cobrar menos, entonces yo lo voy a considerar. Es más, dice, nosotros ya le comunicamos al COSEP que no hay reducción de tarifa de energía eléctrica. Bueno,
Entonces, en 30 segundos, porque son 3 cosas distintas, ¿verdad? Una, te dije 2, pero vos me estás planteando una tercera. Perdón. Una es que los recursos de la cooperación petrolera venezolana, que una parte se la apropiaban y otra parte, la menor, la dedicaban a programas sociales, ya se lo están reduciendo a la mitad. Eso significa que ya no tenés ese colchón o se está enflaqueciendo. Lo otro es la reducción en la factura petrolera, ¿verdad? Eso tendría que ser un alivio en términos de divisas, en términos de la balanza de pago y de la balanza comercial, relación entre exportaciones e importaciones. Pero ¿cuál es el problema que está pasando allí? El problema es que esos 300 millones, ¿verdad?, que deberían ser algo que aliviara un poco el déficit en la balanza comercial, resulta que se está produciendo otra cosa aberrante, que las importaciones de bienes de consumo están aumentando. Sí. Y en consecuencia, la brecha comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones que debía reducirse, más bien ha aumentado. Exactamente una aberración. Debería reducirse con la disminución de los gastos en petróleo y más bien se ha ensanchado. Eso es un problema al que le va a poner atención el Fondo Monetario. La deuda también externa es otra preocupación. Es que eso te alimenta, la deuda externa, que no hablamos de eso y deberíamos de haber hablado, ¿verdad? Entonces, el tercer punto que vos estás tocando es el tema del sistema eléctrico. Entonces resulta de que efectivamente hay, como resultado de la disminución en el búnker, ¿verdad?, que los costos son menores y que hay desviaciones en la tarifa y que hay un ahorro que se podría utilizar, así como se utilizó para rebajar el 10%. Entonces, y se bajó el 10% sin alterar los contratos, ¿verdad? Sí. Es cierto que esos contratos pues representan un costo, pero lo que está haciendo es echándole la culpa a los empresarios, a la empresa energética, pero hay un margen ahí ya que es lo que utilizaron para reducir el 10%, que perfectamente pueden utilizarlo para reducir más la tarifa. ¿Qué es lo que están haciendo? Prepiándose, apropiándose y prepiándose con esos fondos. Bueno, quedan pendientes varios temas, nos quedaron pendientes varios temas. Y eso que no tocamos ningún tema político, ¿eh? Ahora solo nos dedicamos a lo económico. Nos toca tocar también el tema, tal vez, chequeamos tu agenda para hacer una valoración, porque él le dio mucho énfasis al presupuesto que presentaron el día a la Asamblea Nacional, le dio mucho énfasis al incremento en el sector salud y en el sector educación, y hablaba de la enorme cantidad de plazas que este gobierno ha venido creando en sectores sociales y en sectores de seguridad. Ese es un tema que podría quedar pendiente. Sí, mira, comentario final rápidamente. Ha habido veces que me ha invitado para hablar de temas económicos y me hablar de temas políticos. Y ahora que yo venía preparado con algunos temas políticos, solo nos fuimos a lo económico, pero está muy bien porque son temas importantes y son los temas que le importa a la gente. Así que con muchísimo gusto podemos tener otra, ¿verdad? Y siempre con datos, ¿verdad? Nada de discurso. Bueno, le agradecemos a Enrique Sáenz. Vamos a seguir tocando temas económicos la semana que viene. Vamos a chequear su agenda para que nos pongamos de acuerdo. Habíamos anunciado al doctor Oscar Castillo para el día de mañana. Desgraciadamente tuvo una intervención menor quirúrgica, no va a poder estar, así que no le puedo anunciar quién será el invitado para mañana, pero vamos a seguir buscando la manera para tratar el tema de la nueva propuesta de ley de soberanía nacional de Nicaragua, algo así que fue propuesta ante la Asamblea Nacional y que está generando cierta controversia. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo